Hola, hoy te voy a contar mi experiencia a 5 años de estar dando clases de español a estudiantes extranjeros a través de plataformas como Preply o Italki. Y bueno, quiero comenzar primero contándote cómo es que yo encontré estas páginas para dar clases de español. Y todo comenzó en el 2020, cuando era pandemia. Yo soy médico el día de hoy, pero en ese momento yo estaba estudiando medicina todavía y pues teníamos clases en línea, recuerdo perfecto, porque pues no podíamos ir a la escuela por el COVID. Y estaba en TikTok, también recuerdo, scrolleando, y de pronto vi como una publicación, la verdad no recuerdo muy bien, pero que decía eh, cómo podías ganar dinero desde casa. Y bueno, los que estamos en México, y yo creo que en varios países de Latinoamérica me han de entender que el estudiante de medicina pasa por muchas pruebas y muchos procesos en los que trabajamos y estudiamos mucho y nuestros países no nos retribuyen como deberían en realidad. Y pues en mi caso, en México, hay muchos apoyos de gobierno para muchas causas, y incluso hay una cosa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que dan como cierto dinero del gobierno a personas que no estudian y no trabajan, suponiendo que ellos van a hacer algo con ese dinero, lo cual no estoy en contra, simplemente que cada vez a nosotros como médicos pues nos disminuyen más las becas o no nos dan, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que obviamente esto llamó mi atención porque yo quería tener ingresos, pero también estudiar la carrera de medicina no te permite como tal tener trabajos de tiempo completo, obviamente tiene que ser algo de medio tiempo, y pues en donde yo vivo es difícil encontrar algún trabajo de medio tiempo. Entonces, obviamente, esto llamó mucho mi atención y yo dije, pues es una súper buena opción porque, a ver, tengo una computadora, tengo internet y estoy en mi casa porque no puedo salir, entonces vamos a ver. Entonces, lo que hice fue, pues, buscar esto. Creo que me habló de Italki, fue lo primero. Entonces, decía que podías dar clases de tu lengua nativa y no necesitabas de ningún papel. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto? Esto suena interesante porque pues no tengo un título, no tengo una licenciatura, pero hablo español y puedo dar clases. Entonces, eh, empecé a buscar muchos videos en YouTube y no había tantos, había más o menos algunos. Entonces, comencé a buscar cómo dar clases en iTalki, cómo dar de alta mi perfil para ser profesor de español y así. Entonces, seguí como el paso a paso en YouTube y lo intenté. Me di de alta en la computadora. Primero, obviamente, tomé mi foto de perfil, grabé mi video de presentación, malísimo en ese entonces, no sabía mucho sobre cómo grabar, sobre cómo editar ni nada, pero bueno, lo hice. Y recuerdo que me decían que tenía que buscar los días lunes porque luego las vacantes como que no estaban abiertas, pero que cada lunes se volvía a abrir, porque hay muchas personas que quieren como ser profesores, ¿no? Entonces, así lo hice y me postulé y no recuerdo cuánto, es que de verdad hace mucho tiempo de eso, que no recuerdo si fue una semana o fue menos, como 5 días o algo así, en los que me respondieron y me dijeron que mi perfil estaba aprobado. Y la verdad es que recuerdo que sí tardé mucho para conseguir mi primer estudiante, porque eso es algo que preguntan mucho. Yo, por ejemplo, tardé aproximadamente un mes en poder conseguir a mi primer estudiante, y pero es diferente para cada caso, porque hay una amiga que yo le comenté sobre esto y ella también quiso ser tutora y ella abrió su perfil y ella me contó que en 2 semanas ella tuvo su primer estudiante y yo tardé 4 o 5 semanas. Entonces es diferente para cada persona, lógicamente, pero sí tienes que tener paciencia porque muchas personas creen que eso es de un instante, así como ella tuvo mucha perseverancia, mucha paciencia, esperó y continuó dando clases y hasta hace poco ella aún daba clases. Pero otras personas, otros amigos que también me dijeron como, oye, eso se escucha genial, puedo hacerlo. Yo les dije cómo hacerlo, pero ellos no tuvieron como esa paciencia o esa perseverancia. Más bien ellos querían como algo rápido, entonces ellos no, pues no era una opción para ellos, ¿no? Si eres una persona que está pensando que darte de alta hoy, mañana vas a ganar dinero o en una semana, pues probablemente no, ¿no? La verdad es que todo hay que trabajarlo y a todo hay que invertirle. Entonces, pero es una muy buena opción. Entonces, yo tardé un mes y durante este mes también me di de alta en Preply. Ahí sí creo que en YouTube encontré que también era una buena opción, que era otra plataforma, pero que se hacía lo mismo. Entonces me di de alta también y pues ya tenía video, ya tenía foto y todo, y descripción de perfil.
la verdad es que al principio me gustaba más italki que Preply. Yo no puedo decirles cuál es la diferencia hoy, porque hoy yo solo estoy en Preply y ya no estoy en italki, pero al principio me gustaba más italki por varias razones. Primero, las tasas de interés pues son más bajitas. En Preply la tasa, no recuerdo cuál es al principio, digamos, la cantidad que te cobran, pero obviamente tienes que considerar también esto de que pues tú pones un precio, pero un porcentaje obviamente va a la plataforma en que es la que te está dando pues la oportunidad de estar aquí, ¿no? Entonces, y de conseguir estudiantes. Entonces, yo recuerdo que en Preply era el 15% y las primeras clases, las clases prueba, todo el dinero iba íntegro para ti. Entonces, por ejemplo, si yo cobraba $5 en aquel entonces, ¿no? Los $5 iban íntegros para mí, pero las demás clases con ese mismo estudiante, pues ya 15% iba para Italki y 15%, digo, y todo el resto iba para mí. Y aquí en Preply, no recuerdo el porcentaje inicial que te quitan. Ellos te lo avisan, ellos te dicen. Y conforme vas dando más clases, entonces se va bajando el porcentaje, pero el mínimo porcentaje es 18%. Entonces, eso es lo mínimo que puedes alcanzar. Y en Preply, desde el principio, siempre es 15%. Entonces, obviamente, pues te conviene más el porcentaje pues, de italki, pero te digo, no sé cómo esté ahora. Pero en Preply sí sé que es el 18%. Entonces, también lo que me gustaba más era que en italki ellos, como estudiantes, te enviaban una solicitud para tener una clase y tú decidías si aceptarla o no. Pero en Preply, simplemente el estudiante, pues, te agenda la clase y listo. Tú no puedes decir sí o no o qué hacer, simplemente aceptarlo. Y lo cual me parece un poco mal a mí por las cosas que he pasado. Hay muchos estudiantes que te envían una solicitud, te envían un mensaje, por ejemplo, en Preply, y te dicen cuáles son sus objetivos, cuál es su nivel, hacen su placement test, entonces tú puedes saber cuáles son sus necesidades y preparar una clase. Pero hay otros que no te dicen nada y aunque tú les envíes un mensaje pidiéndoles información, ellos no te responden hasta el día de la clase, se conectan y tú no sabes si es un principiante, si está avanzado, no sabes nada. Entonces, a mí eso no me gusta porque yo soy muy específica en mi descripción de a qué tipo de estudiantes acepto. ¿Por qué? Porque yo tengo otras cosas, otro trabajo, y la verdad es que dar clases a estudiantes principiantes como A0, de verdad, es algo que implica demasiado tiempo y necesitas preparar mucho material. En mi caso, yo no tengo tanto tiempo para eso ahora. Yo explico que yo acepto estudiantes de, no sé, de A2 para arriba. O sea, de estudiantes que crean que pueden tener una conversación, aunque sea con dificultad. Pero mucha gente no lee y tampoco ve tu video de descripción, solamente agenda una clase y no sabes qué esperar. Y esta persona también puede estar molesta si tú no le das pues, lo que quiere, ¿no? Entonces, esto es bien difícil y por eso no me gusta eso en Preply, y en italki sí tenía la opción de no aceptar. Eso también me gustaba más, ¿verdad? Creo que son las dos cosas que más me gustan. Espero poder estar respondiendo alguna de las dudas que tengas, pero si no, por favor escribe en los comentarios qué dudas tienes para que pueda ya sea responderte en comentarios y alguien más vea, porque pueden tener las mismas dudas, o si es muy largo, hacer otro video específicamente de eso, ¿verdad? O detallando más las cosas. Otra cosa que mucha gente se pregunta, o que yo también me preguntaba, era de cuánto se cobra por clase, ¿no? En ese entonces yo recuerdo que empecé a cobrar $5, pero eso fue hace 5 años y también la verdad es que no era mucho dinero. Entonces, porque recuerda que no te quedan los $5, sino que, por ejemplo, en Preply 18% es para Preply y en italki 15% es para italki. Entonces, realmente a veces ya no te resulta. Tú debes de verdad de considerar y valorar tu esfuerzo también, porque no sé cómo sea en tu país o en tu ciudad, pero de verdad que, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en México y en Chiapas, siento que no se valora el trabajo de la gente. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, dices que cobras, pues, no sé, si tú dijeras que cobras 200 pesos por clase, de una clase de 1 hora, para ellos es muy caro, es como no, o sea, como, pues, no sé, ¿qué te crees para cobrar tanto o esto? Pero es diferente, o sea, de verdad que en una plataforma lo mínimo que yo te diría que cobres son $10 y hasta eso empezando, o sea, cuando estás empezando, creo que una buena forma de llamar la atención a los estudiantes y de que ellos se acerquen contigo es tu precio. Entonces, podrías poner $10, pero yo te aconsejo que en cuanto vayas tomando experiencia, vayas tomando más estudiantes y vayas
perfeccionando tu técnica, de verdad aumentes ese precio, porque con $10, si tal vez para ti es como un hobby o algo así, está bien, pero la verdad es que tu trabajo vale, tu tiempo vale, si es algo que estás haciendo como ingreso extra, tu tiempo vale porque estás cansado tal vez haciendo otros trabajos o trabajando en otra parte y además estás teniendo clases y si cobras tan poco, realmente no creo que te vaya a ayudar de mucho. Entonces, yo sí te aconsejo que subas el precio. Y ojo, también, o sea, obviamente los estudiantes que quieren aprender español son estudiantes de otros países. Dependiendo de las franjas horarias que tú abras de clase, la mayoría son de Estados Unidos, esa es la verdad. Yo tengo muchos estudiantes de Estados Unidos y algunos pocos que son de Europa, porque como no doy clases tan temprano, entonces, pues en Europa los horarios son bien diferentes, ¿no? Para ellos, mis estudiantes que son de Europa y me parece que uno de África, pues para ellos es de noche cuando toman clases, ¿no? Entonces, pues no hay muchos de ese lado, pero pues la verdad es que para ellos tienen una economía diferente y ellos pagan más por clase, pagan más por ciertos servicios en sus países, entonces para ellos no es algo como muy elevado el precio, ¿sabes? Obviamente hay sus excepciones, pero no es un precio tan elevado, entonces yo te recomiendo que si quieres empieces con $10 por lo menos, o sea, no, de verdad no hagas menos de eso, porque pues no, o sea, siento que es no valorar tu trabajo. Ahora, si quisieras empezar con $8 o algo así, es tu decisión, pero no te quedes ahí. Y sobre todo también empieza a mejorar mucho, a prepararte bastante para que tú puedas ofrecer un buen servicio y que se sepa por qué estás ofreciendo ese precio, ¿no? Yo empecé con $5, pero eso fue hace 5 años y ahora claramente ya no ofrezco ese precio, ¿verdad? Lo he subido y incluso hace un año subí otra vez el precio porque pues la inflación nos afecta a todos, ¿no? Entonces, si yo cobro $10 hoy, no va a ser lo mismo que si yo cobre $10 en 5 años, claro que no. Entonces, incluso durante los años, pues esto nos va afectando, entonces puedes cambiar los precios y también puedes a nuevos estudiantes y también a los que ya tienes, pero obviamente eso lo tienes que considerar más y hablar con tu estudiante porque puede decidir el no seguir, no continuar y buscar otro tutor con el precio anterior, pero es válido. Y bueno, experiencias, he tenido experiencias muy buenas, es muy satisfactorio dar clases, la verdad, es muy satisfactorio ver cómo tus estudiantes sí mejoran muy rápido en el tiempo y es bonito ver cómo ellos se sienten más en confianza, muchos hasta se sienten como si fuera una amistad realmente y no como si estuvieras trabajando. Hay algunas estudiantes que me dicen que sienten que están hablando con su mejor amiga o que me dicen amiga o así. Obviamente también hay estudiantes que son más difíciles. En mi caso no he tenido tan malas experiencias, pero las malas experiencias que he tenido son con estudiantes que es más difícil hablar con ellos. Por ejemplo, estudiantes que son muy tímidos, que es normal. Hay muchos que empiezan siendo tímidos, pero poco a poco van teniendo más confianza y tú tienes que darles esa confianza. Pero hay estudiantes que tú haces una pregunta y ellos contestan con sí o no, por ejemplo, o contestan solo lo que necesitan como una frase y listo, pero por más que tú trates y trates, ellos no te hablan más. Entonces es muy difícil llevar una clase con ese tipo de estudiantes. Te digo, hay estudiantes que hay que trabajar más y después se van abriendo poco a poco, pero hay estudiantes que verdaderamente son un poco apáticos y a veces uno hasta se llega a preguntar como, ¿por qué quieres una clase si de verdad no quieres hablar conmigo? Porque se siente veo cómo te esfuerzas y por más esa persona no quiere pues abrirse contigo, pero pues al final de cuentas es tu trabajo y tú siempre tienes que ser amable, ¿verdad? A menos que de verdad hay algo que te estés haciendo sentir muy incómodo o incómoda, verdaderamente es mejor hablar con el estudiante y decir que no puedes continuar con las clases y que esperas que consiga a alguien que, que sea mejor para él, ¿no? O para ella. En mi caso solo me tocó hacerlo así una vez, pero fue con un estudiante que todo el tiempo me reprogramaba las clases, a la mera hora me decía que no podía, pero que la reprogramara, no la cancelaba para pagarla. O sea, este tipo de acuerdos se hace con algunos estudiantes que no lo hacen siempre, ¿no? Que salió una emergencia y la puedes reprogramar cuando ya hay confianza, pero hay otros que solo la cancelan y si la cancelan antes de 12 horas de clase te la pagan. Entonces, pero este estudiante era siempre me reprogramaba y además
pues el precio era muy bajo, la verdad, y ya últimamente era como muy apático, entonces yo tuve que decir que lo sentía, pero que ya no podía continuar con las clases porque eh, pues yo nunca estaba segura de si íbamos a tener esa clase o no, o si la iba a volver a cambiar, y que yo no podía permitirme estar perdiendo tantas horas que podía estar aprovechando con otros estudiantes. Y el estudiante lo entendió y todo, y ya. Otra estudiante que tuve, que era un poco apática también, fue difícil porque yo normalmente envío videos que les ayudan mucho, y estos videos son de diferentes niveles y demás, y se los envío, por ejemplo, a personas, estudiantes que yo tengo que son muy avanzados en el idioma, que verdaderamente solo es para perfeccionar ciertas cosas porque ellos hablan muy bien. Ellos siempre valoran este tipo de videos y siempre hay alguna duda o les encanta poder practicar lo que ya saben. Entonces, siempre he pensado que pues debemos ser humildes a la hora de aprender, ¿no? Siempre tenemos algo nuevo que aprender y siempre podemos aprender algo de alguien más. Entonces, estas personas son así y son tan buenas en el idioma porque siempre están aprendiendo y no se creen que se lo saben todo. Entonces, con ellos es fácil, pero con este estudiante, ella no me hablaba en español, por más que yo le decía, vamos a hablar en español, si no conoces alguna palabra, yo te ayudo. Ella de verdad no quería, y no quería, y no quería, y por más me decía como dos palabras en inglés, en español, perdón, y luego ya no me hablaba en español porque no sabía, solo usaba inglés, porque no sabía las palabras. Pero cuando yo le enviaba un video y yo le preguntaba qué pensaba del video, ella me decía, no, está muy fácil, súper fácil, todo muy fácil, yo ya lo sé, eso ya lo estudié, todo ya lo sabía. Y de verdad esto me frustraba mucho porque en mi mente es como, bueno, si es tan fácil, ¿por qué no quieres hablarlo? Entonces, ¿por qué no sabes muchas palabras y no puedes hablar en español? Porque no está mal no saber, sino no querer aprender, ¿verdad? Entonces, ella me decía que todo lo que yo le enviaba era fácil, que todo era pan comido, que ella ya lo sabía, pero nunca quería practicar y nunca me podía hablar. Y cuando yo le hablaba en español, ella muchas veces no podía responder porque no entendía qué le estaba diciendo. Entonces, eso fue muy, muy difícil. Y aquí afortunadamente no fui yo la que tuvo que terminar con las clases, porque de verdad cada clase para mí era un martirio en vez de un disfrute o de simplemente trabajo. Entonces, afortunadamente no fui yo, sino que ella me dijo que ya no iba a poder tomar clases porque se tenía que ir a no sé qué parte, o ya no iba a poder pagar. Una cosa así. La cosa es que ella terminó con las clases y yo la verdad me sentía aliviada, y eso es feo porque pues no es bonito no sentirse cómoda en tu trabajo, pero han sido pocas experiencias así. Hasta la fecha todavía tengo una estudiante que es un poco así, pero no a ese nivel, sino que se rehúsa a hablar en español y que también dice como que, ay, todo es muy fácil, pero he tratado de tener mucha paciencia con ella y pues poco a poco se ha abierto un poquito más, no he logrado que se abra completamente, que de verdad practique y esto, pero bueno, así es la vida, a veces hacemos cosas que nos gustan mucho, que disfrutamos mucho, y a veces tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gusten tanto. Pero mi recomendación es que siempre tengas paciencia y que nunca pierdas la cordura porque tú eres el tutor, ¿no? Tú eres el que sabe, el que está llevando la clase. Entonces, eso, y que tengas paciencia a la hora de tener estudiantes y de los ingresos, ¿verdad? Porque pues no vas a ver tal vez ingresos tan altos al principio porque no vas a tener muchos estudiantes y tal vez tu precio es más bajo, pero de verdad que mientras más des clases y los estudiantes te dejen reseñas, eso es otra cosa, dile a los estudiantes que te dejen reseñas, de verdad que vas a ir creciendo muy, muy rápido. Y si te dedicas a esto de tiempo completo, de verdad que se puede vivir de esto, sí, sí se puede. Dependiendo si subes tu precio y si te dedicas a esto de tiempo completo. Por ejemplo, no sé, que tengas unas 5, 6 clases al día, o incluso 7 clases, dependiendo de cómo tú te organices y cómo puedas hacerlo, de verdad que se puede vivir con ese ingreso. Entonces, yo te motivo a que continúes, y otra vez, si tienes dudas, escríbelas aquí abajo en los comentarios y yo puedo responderte en los comentarios, o puedo hacer un video más detallado sobre cualquier pregunta que tú tengas sobre esto. Y por favor, si el video te fue útil, no te olvides de darle like y de compartirlo con alguien que sepas que lo necesita. ¿Ok? Nos vemos.